Bienvenidos todos a este 2026, a un capítulo más de Voces Médicas. Este es un programa especial, es una producción de Eco Yucatán. Te recuerdo mi nombre, soy Daniel Uribe y hoy en el Día Mundial contra la lucha de la depresión, tenemos a un invitado especial. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Edgardo, ¿verdad? Edgardo, correcto. ¿nos podrías decir en qué especialidad trabajas, por favor? Claro que hablando sí. del tema. Soy el psicólogo Eduardo Flores, tengo la maestría en Ciencias de la Familia y pues fui presidente y fundador de la Asociación Yucateca de Suicidología. Actualmente soy representante estatal del modelo Guardianes para la Prevención del Suicidio y recientemente pues he sido designado dentro de la Sociedad Yucateca de Psicología basada en evidencia el representante del Comité de Prevención y Atención al Suicidio. Oye, qué interesante. Fíjate que hoy, específicamente en este tema de la lucha contra la depresión, ¿verdad? Es correcto este tema. Nos gustaría saber más, no desde los libros, sino desde lo que siente la gente. ¿Cómo es adecuado manejar esta situación? Mira, el tema de la depresión es importante ponerlo como muy en claro sobre la mesa para que la gente entienda que esto no es una situación de decisión. Comúnmente hay un mito, ¿no? De que la gente cree que la persona que cae en depresión es una persona que fue débil, que no tuvo los recursos o las herramientas para evitar que esto pasara, como si fuera una situación únicamente individual. Y también es importante recalcar que se ha enfatizado mucho la cuestión biomédica o biologista, en donde se cree que la depresión únicamente tiene como origen el componente orgánico. La condición hormonal, la condición de serotonina y demás. Sin embargo, hoy por hoy estamos estableciendo muy en claro que tiene muchos componentes contextuales, es decir, que la depresión está relacionado mucho con temas de pérdidas, pero también con temas de pobreza, con temas de vivir en entornos de violencia, porque si no volteamos a ver el contexto, Dani, estamos teniendo una mirada muy reduccionista de lo que es esta problemática. Entonces, cuando entendemos que no es una cuestión únicamente individual, ahí es donde todas las personas que estamos alrededor de alguien que puede padecer de esta condición, tenemos un compromiso y una responsabilidad. Y no únicamente el señalar a la persona de que, oye, es que no estás yendo a terapia, oye, es que no estás haciendo de tu parte, oye, es que no le estás echando ganas, ¿no? Ese echaganismo que está muy de moda. Y muchas veces no tiene que ver con que si la persona decide o no decide. Yo soy alguien que ha enfatizado mucho que la felicidad no es una decisión, y eso es algo que nos repiten constantemente, es que decide todos los días ser feliz. Y no, tenemos que voltear a ver también un contexto que quizás no está favoreciendo. Si bien ni la genética ni el contexto determinan, sí son condiciones, sí son elementos que pueden favorecer o no favorecer ciertas realidades, Dani. Oye, y respecto al tema, porque creo que esto es muy importante saber, eso que dices de echeleganismo y todo, los factores que intervienen en la depresión no solamente son de una cuestión mental, porque también he escuchado que dicen que la depresión duele. O sea, también causa ciertos dolores. ¿Es cierto esto? Mira, dolores como tal físicos, podríamos decir que no es una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que justamente desde los modelos contextuales que hoy están surgiendo, bueno, no surgiendo, sino más bien consolidándose dentro de la psicología científica, incluso ya no estamos utilizando la palabra ni trastornos ni enfermedad mental. Okay. ¿Por qué? Porque una conducta no enferma. Una conducta no es una enfermedad. ¿Por qué alguien hace lo que hace? Porque ha tenido un contexto, Dani, que ha reforzado y sostenido una conducta. Por lo tanto, aquello que llamamos depresión, en el sentido estricto no es una enfermedad, sino es una condición que se ha ido configurando por componentes sí orgánicos, ¿no? Puede tener, incluso hoy por hoy sabemos que hay condiciones de depresión que son heredadas. Entonces allí tenemos un componente orgánico. Pero lo mismo sucede con otras condiciones. Por ejemplo, tú o yo podemos haber heredado alguna condición hacia la diabetes. Pero sabemos hoy que genética no es determinismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener esta condición,
Pero si mi contexto favorece que yo haga ejercicio, que me alimente saludable, que tome mi agüita en lugar de refrescos embotellados, probablemente esa condición genética no se va a activar y por lo tanto, a pesar de que mi condición genética favorecía la posibilidad de que me dé diabetes, no se me presenta. Lo mismo, Dani, con la depresión y con cualquier otra condición. Por eso se dice que juega un papel importante el contexto. Entonces, ¿qué es lo que pueden decir que duele? El sufrimiento. Y tenemos que despatologizar el sufrimiento. Tenemos que dejar de ver al sufrimiento humano como una condición patológica, como una condición de enfermedad o de trastorno. Porque son realidades en las que la persona está inmersa y que mientras, por eso te decía hace ratito, mientras no volteemos a ver el contexto en el que esta persona se está configurando, lamentablemente lo que vamos a hacer es poner la etiqueta, poner esta condición, y entonces ¿qué pasa? Que pareciera que esta condición ya explica por completo todo. Yo he sido alguien, Dani, que ha enfatizado mucho que la etiqueta en la salud mental se utiliza como identidad. Y te pongo un ejemplo muy sencillo que me gusta poner. Cuando tú o yo vamos al médico o a la médica y nos revisa, vamos a pensar que tenemos alguna situación de gripe o algo así, y ya que te revisa te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes faringitis. Vamos a pensar que llegas a tu casa y tu pareja te pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo el doctor, la doctora? No, nunca te vas a presentar como, soy faringítico. ¿O alguna vez te has presentado diciendo, soy faringítico? No, ¿qué decimos? Tengo faringitis. Es decir, es una condición que no me define. Pero si pensamos en la depresión y en cualquier otra condición, ansiedad, TDAH, ¿no? Ahí sí pareciera que es una condición que se me define. Estoy depresivo o soy depresivo. Cuando en realidad, por eso te digo que los modelos contextuales estamos planteando que no es una condición definitoria. No soy depresivo o estoy depresivo, es tengo una condición, tengo depresión. Y por lo tanto esa depresión, al tener estos componentes, pues se requieren intervenciones de distintos niveles, pero que pueden revertir esa situación en particular. Entonces, también podríamos decir que no es lo mismo estar triste que estar con depresión. Totalmente, ¿no? Una tristeza, pues es una condición cotidiana. Tú y yo nos podemos sentir tristes porque el cielo está nublado, no porque el cielo nos influya, sino porque a lo mejor mi experiencia, la cultura ha enfatizado que un cielo gris pues nos lleva a la nostalgia y demás. Y la depresión ya es una condición que tiene cierta permanencia a lo largo de un tiempo. O sea, yo me puedo despertar hoy triste, pero mañana estoy tranquilo, feliz, contento, y al día siguiente relax, ¿no? Pero la depresión ya estamos hablando de varias semanas en donde la persona, esta tristeza, por ejemplo, ya es recurrente. No es lo mismo sentir tristeza un día, 2 días y luego me recupero porque a lo mejor, no sé, un amigo me dejó de hablar o una amiga me dejó de hablar, oye, siento esa tristeza un día, luego al día siguiente, luego durante una semana, luego 2 semanas, luego un mes. Entonces, cuando ya hablamos de recurrencia, ya podemos hablar o de la presencia de distimia, que digamos que es una, vamos a llamarla así entre comillas, una depresión en el muy menor grado, o una depresión que ya estamos hablando, según los estándares, de al menos 6 meses de presentar ciertos rasgos que no han remitido. Y a nuestro público, ¿qué le recomendarías cuando detecten este tipo de cosas? O sea, ¿en qué momento ya debo de acudir con un especialista? Maravilloso. Cuando vemos esta recurrencia, ¿no? Yo les diría, no vamos a esperar, bueno, uno de los documentos que más estudiamos psiquiatras y psicólogos, aunque también está siendo cuestionado un poco desde el punto de vista crítico, analítico, es el DSM y el CIE-10, el CIE-11, ya está en el 11. Estos hablan del tiempo, ¿no? Es decir, comúnmente son 6 meses para hablar de una depresión. No nos vamos a esperar los 6 meses. ¿No? Yo creo que si estamos viendo que ya nuestra persona, nuestro ser querido, ya tiene una semana, 15 días, en que vemos estos rasgos de tristeza, estos cambios en sus hábitos de alimentación, ya sea porque está comiendo más o está comiendo menos, cambios en sus hábitos de sueño, ya sea que también porque come más o porque come menos, porque se está alejando de sus actividades placenteras, es decir, a lo mejor era alguien que le gustaba hacer algún tipo de deporte, ya no lo está haciendo, si se está aislando del contacto social,
si está teniendo una narrativa de desesperanza, si está hablando justo de tristeza, si estamos viendo estos rasgos que ya tiene una semana y media, 2 semanas, o sea, yo les invitaría al público que vamos a acudir a algún profesional de la salud mental que esté especializado, capacitado, capacitada en estos temas, para que puedan hacer una evaluación y realmente analizar si se requiere únicamente a lo mejor una intervención psicológica, una orientación, porque a veces no todo es psicoterapia, Dani. La psicoterapia, digamos que es el proceso más profundo de un acompañamiento psicológico, que requiere pues cierto tiempo, ciertos análisis, etcétera, ¿no? Pero también podemos ir a orientación. Realmente hay niveles dentro de la intervención psicológica en el cual, oye, tengo esta problemática, tengo esta inquietud, tengo esta situación y vengo a una orientación psicológica. Es decir, ponle tú 3, 4, 5 sesiones para resolver alguna situación muy particular. Y en cuanto a la depresión, hay un tema que se considera inclusive tabú mencionarlo en redes sociales y todo, que es el suicidio. ¿Qué factor es como que de la gente que te llega con depresión que puede llegar incluso a esta situación, al suicidio? Uno de los principales mitos, Dani, es la asociación directa entre depresión y suicidio. La gente cree que las personas en condición de riesgo suicida siempre tienen depresión, pero esto no es así. Hay personas con depresión que no van a presentar riesgo suicida y hay personas con riesgo suicida que no presentan depresión. Si bien estadísticamente hablando, sí un porcentaje amplio de las personas con depresión presentan riesgo suicida, ¿no? La realidad es que no todas van a presentar. Yo te decía, estos rasgos que lamentablemente se van reforzando a lo largo del tiempo, pueden ser estos elementos una de las variables que contribuyen a la presencia de riesgo suicida. Sin embargo, algo que he enfatizado mucho es que el riesgo suicida no se explica desde una sola variable, es multicausal, es complejo. La presencia de la depresión o de cualquier otra condición mental es una sola variable que puede aumentar la presencia de la condición de riesgo suicida, pero nunca será la única que lo explique. Porque van a haber otros componentes, ¿no? Incluso psicológicos, emocionales, pero también van a haber sociales, culturales, ideológicos, políticos, religiosos, históricos, que van a abonar a esta condición. Entonces, sí es importante que si alguien presenta depresión, estemos monitoreando esta condición de riesgo. ¿Y cómo se monitorea? Preguntando. Porque a veces nos da miedo preguntarle a la persona, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, te quiero hacer unas preguntas y quiero que me respondas con sinceridad. ¿Has pensado en morir? ¿No? Y de repente, chispas, ¿qué hago si me dicen que sí? ¿No? Tengo miedo a que me digan que sí. Pero es importante preguntarlo porque nos ayuda a evitar hacer supuestos o dar por sentado algo. No, es que como no nos ha dicho, nos lo dijo sí la primera vez, pero como ya no lo volvió a decir, yo creo que ya lo dejó de pensar. Y yo les digo, no, hay que tener este espacio de confianza, claro, que permite que cuando le preguntemos a la persona tenga esa facilidad para compartirlo, porque si le vamos a preguntar, pero le vamos a juzgar porque diga que sí, en este afán de ser sincero o sincera, pues evidentemente esto va a disminuir la posibilidad de que nos lo comparta. Pero si tenemos un espacio, Dani, en el cual pues le estamos diciendo, oye, lo queremos saber, no para juzgarte, sino para acompañarte, para saber qué elementos todavía hay que seguir trabajando, porque al final de cuentas, la condición de riesgo es un indicador, es un elemento que nos sigue diciendo que la persona todavía sigue presentando condiciones de aflicción, de sufrimiento, que hay que atender. Y como muchas veces les he dicho en distintos foros, ¿no? La persona que está en condición de riesgo, en el sentido estricto, no desea la muerte. Lo que desea es erradicar ese dolor emocional profundo, ese sufrimiento que ha estado sintiendo, no de ayer, no de una semana, quizás ni siquiera de un mes, sino de hace mucho tiempo. Y por eso aparece esta condición como esta, ¿no? Pero bueno, regresando a la depresión, sí es importante que si alguien presenta depresión, sí estemos como monitoreando esta condición, porque sí se podría presentar, aunque no necesariamente es un rasgo que todas las personas con depresión lo tienen.
Y hay un grupo de edad donde más se manifieste, porque también digo, he escuchado que en niños, adolescentes, y sobre todo pues, para que la gente sepa, si tengo un niño, un adolescente que lo veo, porque digo, hay gente que confunde esta situación, como te decía hace un momento, tristeza con depresión, pero digo, ya con lo que nos estás diciendo, pues también hay que echar ojo en los niños y en los adolescentes. Sí, totalmente. No, los niños y adolescentes, las niñas, niños y adolescentes no están exentos ni exentas de esta condición, ¿no? Si bien culturalmente creemos que un niño o una niña no tiene problemas graves como para que presenten este tipo de situaciones, la realidad es que su condición neurológica, volvemos a esta variable, todavía está en desarrollo. Y al estar en desarrollo, pues evidentemente viven las situaciones de forma distinta. Tú te acordarás, Dani, como niño y yo como niño, que a lo mejor una palabra de nuestro papá, de nuestra mamá, en su momento realmente era impactante que nos dijeran algo en particular. No, oye, es que no hiciste esto, ¿cómo es posible? Y yo lo dije muy amable, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo eso en nuestro desarrollo neurológico para nosotros era prácticamente algo muy difícil de gestionar? Pero como creemos que son niños, ¿qué más problemas tiene? Lo supera. Los niños y las niñas lo olvidan rápido. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, también hay que remarcarlo. Esta etapa en la que pues, todos y todas quienes hemos pasado por esta situación, pues sabemos que es de vorágines, de cambios, de que un amigo o una amiga te deja hablar, casi lo vemos como la situación más catastrófica del universo. Y que es parte también. Entonces, como mamás, como papás, como responsables de familia, Dani, yo les invito a estar al pendiente, ¿no? Cualquier cambio, cualquier narrativa que escuchamos hoy, alguna vez, algunos papás y algunas mamás, cuando he dado pláticas sobre este tema de la depresión o de riesgo suicida, me han preguntado, oye, pero es que ya las y los adolescentes lo dicen como muy común, de que se quieren morir, de que quieren desaparecer. Y les digo, lamentablemente está siendo común. Lamentablemente se ha normalizado. Pero esa normalización no quiere decir que minimicemos esa expresión, porque está indicando algo. Al final de cuentas es una señal que nos está invitando a nosotros como madres, como padres, como responsables de familia, a que actuemos y hagamos algo. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa que si estamos viendo estos cambios, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, muchas veces esta condición de depresión se presenta como dolores. Ir constantemente al médico, ¿no? Hoy es que me dice que le duele su cabeza. Hoy es que me dice que le duele su pecho. Hoy es que me dice, pero el médico, la médica hace los análisis pertinentes y no hay nada orgánico. Entonces puede ser que se esté representando de esa manera esta señal o esta condición de depresión que se está manifestando de esta forma. Y al principio mencionabas que ciertos contextos, ciertas cosas como que son determinantes en la depresión, ¿no? Entonces, yo creo que, ahorita, por ejemplo, estamos viendo que hay infancias y adolescencias con múltiples estímulos que de repente se les corta, ¿no? O sea, las redes sociales, los videojuegos, todo esto, que en algún momento pueden causarles alguna situación de apego, desapego, y que en algún momento les encamine. Y si tienen todavía rasgos, como dices tú, genéticos de depresión, puedan afectar su desarrollo en la etapa adulta, ¿no? Lamentablemente hoy apenas nos estamos dando cuenta, gracias a las distintas investigaciones que se están haciendo, del impacto que está teniendo el uso excesivo de la tecnología en las infancias y adolescencias. No por nada, países como Australia ha llevado a una ley el prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. O sea, no es una ley que se sacaron de la nada, es una ley basada en evidencia científica que ha demostrado que el uso excesivo, no regulado, de las tecnologías tiene un impacto no únicamente a nivel emocional, sino incluso a nivel neurológico, a nivel motriz. Y evidentemente es una variable más, ¿no? Recordemos que dentro de este tipo de situaciones ya no hablamos de determinismo, sino hablamos de complejidad. Y sí, definitivamente, si tú lo piensas, un niño, una niña, un adolescente que va creciendo con este sobreestímulo, con esta gratificación inmediata, porque tiene que ver con reforzadores, tiene que ver con estas pautas de educación,
pues evidentemente no es lo mismo a presentar situaciones en las cuales pues quizás hay que tener paciencia, hay que tolerar la frustración, esto que se ha enfatizado, ¿no? Baja tolerancia a la frustración, sí, está teniendo un impacto en ello. Porque cuando tenemos a un niño, una niña, que a lo mejor hoy le llamamos desregulación emocional, ya no le llamamos berrinches, ¿no? Cuando tiene una desregulación emocional, pues muchas veces los mecanismos que se nos invitó antes era ayudarla a que desarrolle la habilidad de regularse. Pero hoy agarramos a la niñera celular, a la niñera tableta, se la damos y con eso el niño ya está regulado, o la niña, ¿no? Parece que ya está tranquilo, que ya está tranquila, ya no está molestando a las y los adultos que estamos a lo mejor platicando. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría, no estoy diciendo que todos los elementos, pero si tú piensas, por ejemplo, en un consumo, ¿no? De Reels, TikToks y demás, son consumos que van generando un cambio de estímulo constante. Entonces, aquello que no me atrae, lo cambio. Aquello que me atrae, me quedo más tiempo y entonces también, hay que decirlo, las aplicaciones están construidas para que tú te mantengas el mayor tiempo posible en la pantalla. Entonces, un niño o una niña que no ha aprendido esta regulación, pues se puede quedar ahí horas. Por eso es difícil luego quitárselos, ¿no? Porque les está dando una gratificación que no siempre el entorno le ofrece. Y es una gratificación al alcance literal de mi mano. Entonces, claro que si esto luego, Dani, lo llevamos a procesos en los cuales pues hay que hasta hacer una fila, me va a causar angustia, desesperación, estrés, ansiedad, ¿no? Porque no estoy aprendiendo las habilidades de regulación emocional. Entonces sí, regresando a tu pregunta, sí está teniendo un impacto y sí es algo que tenemos que voltear a ver urgentemente. Incluso nosotros como adultos también, aprender estrategias de regulación en el uso de las tecnologías, porque caramba, lo llevamos ya prácticamente a todos lados, ¿no? Y hasta comemos ya con el celular, con la tableta, con la computadora, ya hay procesos cotidianos en los que estamos inmersos y ya ni siquiera estamos viviendo con conciencia. Y esto, evidentemente, nuestro ejemplo, pues es aprendido por infancias y adolescencia. Entonces, hay también ahí un tema que en otro momento podemos abordar de manera específica. Antes de cerrar esta entrevista, fíjate que hablando de ese tema de tecnologías, no me quiero quedar con esto. Bueno. ¿Qué opinas del trabajo que está haciendo la inteligencia artificial ahorita? Porque hay gente que en lugar de acudir con un especialista como tú, empieza a platicar con ChatGPT o alguna inteligencia artificial y a preguntarle sobre sus síntomas, si es depresión, si es esto. O sea, ¿qué opinión tienen ustedes los especialistas respecto a esto que está sucediendo? Porque creo que es más común de lo que estamos pensando, ¿no? O sea, sobre todo que estás hablando eso de que las tecnologías nos están invadiendo, yo creo que podría pasar, ¿no? Y está pasando. ¿Está pasando? No, está pasando. Hay personas que realmente están acudiendo a estas inteligencias artificiales para resolver, para analizar. Que ojo, la inteligencia artificial es una herramienta y puede contribuir, sí. Puede ser un elemento que contribuya y favorezca a la persona para ciertos análisis, para ciertas cuestiones, ¿no? El problema es cuando se busca sustituir, ¿no? Incluso lo hemos visto con ciertos estudios, que la inteligencia artificial, hay que decirlo, lamentablemente quizás va a sustituir mucha labor humana, pero específicamente las labores que requieren análisis profundo, síntesis profunda, particularizar ciertos elementos, ahí es donde es lo complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, una inteligencia artificial, ¿qué hace? Congrega respuestas de lo que existe en el entorno, ¿no? Entonces, la respuesta quizás te va a parecer muy particular porque, además hay que decirlo, están diseñadas para hacerte sentir cercano o cercana, pero son respuestas generales. Son respuestas que quizás no van a analizar otros componentes de quienes nos hemos formado en psicología basada en evidencia, sobre todo hay que enfatizar eso, pues evidentemente vamos a analizar, vamos a sintetizar, vamos a llevar ciertos elementos. ¿Podemos apoyarnos de la inteligencia emocional? Sí, yo creo que hay procesos que actualmente estamos analizando de cómo integrarlo, pero en este momento sí, que sea sustituto, ahí es la problemática, ¿no? Porque una inteligencia artificial no va a poder analizar a profundidad lo que a lo mejor
vas a poder analizar en un contexto psicoterapéutico con algún modelo basado en evidencia. Excelente, Edgardo. Bueno, pues ya cerrando la entrevista, pues nos gustaría que al público le hicieras como un resumen de todo, una sugerencia de la prevención de esta situación que se da con la depresión. Y pues empezamos con esto. Perfecto, mira. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, la diferencia entre tristeza y depresión. La tristeza es algo momentáneo, es algo que pasa en ciertos días, pero depresión es cuando ya hablamos de algo que se sostiene en el tiempo, que se mantiene por una semana, 2 semanas o más tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde pasamos al segundo punto a recordar, es importante atenderlo, no esperarnos más tiempo. Si estamos viendo que esto se está sosteniendo, pues obviamente tomarlo en cuenta. ¿Cuáles pueden ser algunos rasgos dentro de este resumen? Tomar en cuenta que la persona se muestra en un estado decaído, tiene cambios en su alimentación, ya sea porque come más, come menos, en sus hábitos de sueño, duerme más, duerme menos, porque se empieza a aislar, porque empieza a tener narrativas desesperanzadoras, de tristeza, nostalgia, le cuesta trabajo tomar decisiones, entre otras cosas que es importante evaluar. Ya que actuemos, ya que a lo mejor le invitemos a que acuda a un proceso para evaluar, hay que tomar en cuenta que es importante que no solamente es un tema individual, no es un tema de que la persona decida estar bien, sino que es un tema en el cual el contexto también juega un papel importante. Y ahí es donde todos y todas quienes acompañemos a alguien con esta condición de depresión, podemos abonar, podemos aportar y podemos favorecer, ¿no? Y específicamente, con esto cierro, recordemos en el caso de niños, niñas y adolescentes, estos rasgos de depresión también pueden mostrarse como irritabilidad, ¿no? Este enojo constante o condiciones de enfermedad o de condiciones físicas, ¿no? De dolor, que no necesariamente tienen causa orgánica. Y al no tener causa orgánica, pues evidentemente la siguiente hipótesis es la causa psicológica o emocional. Perfecto, Edgardo, pues muchísimas gracias. Algo que nos gustaría también es, ¿se puede consultar contigo en algún lugar? ¿Tienes algún lugar donde nos puedes mencionar? Por supuesto, me encuentran en redes sociales, en cualquiera, Facebook, Instagram y TikTok como @EdgardoFloresH. ¿Y tienes consultorio también? Correcto. ¿Puedes también decir dónde está? Por supuesto, está enfrentito de la Hacienda Terrenito, así se llama, al ladito del Seminario Menor. Oye, Edgardo, pues muchísimas gracias. La verdad que hoy, en este día tan especial de la lucha mundial contra la depresión, yo creo que nuestro auditorio está bien informado con lo que nos acabas de contar, o sea, de platicar. Y pues bueno, hoy quiero agradecerles también en nuestro primer capítulo de Voces Médicas, a nombre de Eco Yucatán. Recuerden que nos pueden disfrutar estas entrevistas a través de Facebook e Instagram en la plataforma Eco Yucatán. Y también recuerden que si gustan anunciarse con nosotros, contáctenos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, recuerden que tenemos también nuestras redes sociales y ahí también pueden preguntar. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenidos en este 2026, que habrá muchísimas sorpresas en Voces Médicas y en Eco Yucatán. Gracias, a nombre de Daniel Uribe y todo el equipo de producción de Eco Yucatán.